Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy tenemos el placer de contar de nuevo con el historiador y divulgador histórico Óscar Hernández. Bienvenido, Óscar. Hola, Gerión, buenos días. Y ante todo, quiero agradecerte mi agradecimiento por estar aquí de nuevo para hacer divulgación histórica, para hacer una historia del emperador Calígula que yo creo que es muy necesaria, como vimos en el primer programa, Ujú. para humanizarlo y para darnos cuenta de que no era tan fiel al león como lo pintaban. Exactamente. Nada, Óscar, es un placer. Bueno, para todo el que no conozca a Óscar, él es graduado en Historia por la Universidad de La Laguna, Tenerife. Su pasión por la historia es palpable porque, como dije en el programa anterior, ya desde el año 2014 empezó con su proyecto de divulgación Historiae, en el que trata de enseñar la historia de la humanidad de una manera rigurosa, amena y muy profesional. O sea, muy claro, para todos los públicos. Además de traernos mucho contenido en su página web, en su canal de iVoox y su canal de YouTube, también tiene mucho contenido en redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y Oscar también ha colaborado como redactor en la revista muy interesante Historia Hoy y Egiptología 2.0. Y también participa en otros podcasts como son Bellum Artis, Calamares a la Romana y La Biblioteca Perdida, entre otros. Y bueno, en este programa vamos a seguir hablando de la biografía de Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido por todos por ese apodo despectivo que le impusieron en su época, Calígula. Y después de hablar en el programa anterior de la infancia de Calígula, con todos esos sufrimientos tras la pérdida de su padre Germánico y de sus hermanos y el destierro de su madre, pues finalmente vimos que tuvo que irse a vivir con Tiberio a la isla de Capri. Recordemos que Calígula mantenía un exacerbado odio hacia el emperador por creerlo responsable directo de la muerte de su padre y, como quedó claro en el programa anterior, como responsable palpable de la muerte y destierro del resto de su familia. ¿Por dónde continuamos, Óscar? Pues debemos continuar haciendo este balance de la vida de Cayo, de la vida de Calígula, antes de convertirse en emperador, para después comprender cómo se convirtió en ese emperador tan demonizado y ¿no? que ha llegado hasta la actualidad en Uh -huh. multitud de proyectos audiovisuales. Y precisamente has hecho algo muy bueno que yo hago en todos los podcasts de historia y en mis artículos, que es recapitular y Uh -huh. ponernos en el contexto apropiado para seguir la historia por donde la dejamos. Y sí, estamos en un momento, en el año 31, en el que Calígula se tiene que ir a vivir con su abuelo adoptivo, con Tiberio, en la isla de Capri. En este momento, Calígula tenía 19 años cuando se fue a vivir con él, tenía 19 años y aún así, a pesar de su juventud, ya había perdido a su padre, a su madre y a sus dos hermanos mayores. Así que, desde luego, para traumas familiares tenía para dar y regalar. Uh -huh. Exactamente. Entonces, en el momento ese en el que Tiberio lo llamó a vivir a Capri, él estaba viviendo con su abuela paterna, estaba viviendo con Antonia la Menor, y ahí pues recibe ese aviso de que tiene que irse a vivir con él. Las fuentes son dispersas, ¿no? Tienen diferentes versiones acerca del motivo por el que se fue a vivir con Tiberio. Unas te dicen que el motivo por el que se fue a vivir es porque Tiberio quería protegerlo, ¿no? Porque se decía, ¿no? Que como Sejano, como el prefecto de Pretorio, Lucio Helio Sejano, ya se había encargado de conspirar para eliminar a sus hermanos mayores y a su madre, pues entonces Antonio la Menor había convencido a Tiberio de que se llevara a vivir al chico con él para protegerlo más y que así no fuera objeto de las conspiraciones de Sejano. Uh -huh. Otras versiones, menos amables con el emperador, te dicen que el motivo real por el que se fue a vivir Calígula con Tiberio es precisamente porque no quería que el chico se corrompiera como le había pasado a sus hermanos mayores.
O sea, Tiberio estaba convencido de que sus hermanos mayores eran culpables, ¿no? De que habían hecho cosas malas y por eso exilió a Nerón y encarceló a Druso. Entonces, supuestamente se habría llevado a Calígula con él a Capri para, digamos, ponerlo en vereda, ¿no? Llevarlo Ujú. por el camino recto de la virtud y hacer que no se corrompiera como había sucedido con sus hermanos mayores. Entonces, cada cual, pues, que crea la versión que quiera. Sí, pero ambas versiones, digamos que llegan al punto de que la intención de Tiberio era protegerlo, digamos, como dejarlo como descendiente suyo, ¿no? Como descendiente al emperador. Porque de una manera u otra es, vamos a dejar al chico aquí, no vamos a, pues eso, ni que me lo maten, ni que me lo desvíen, ¿no? Para Mm, que siga lo que yo diga, ¿no? Eso es lo que más o menos podemos ver en esto. mm. De hecho, incluso yo he afirmado que se fue a vivir a Capri en el año 31, pero es cierto que no hay total unanimidad acerca de esta fecha. Depende del autor al que leas, te dice que se fue o en el 30 o en el 31. Aunque es cierto que yo me inclino más por el 31 y es también la versión de Suetonio que dice que Cayo se mudó a Capri cuando tenía 19 años, es Ujú, decir, en el 31. Y respecto a esta relación, pues vamos a ver que es muy complicada, ¿no? Por lo que ya se pueden imaginar. Tiberio había causado la desgracia de su madre y de sus dos hermanos, ¿no? Y también se le culpaba, no sabemos si de verdad o injustamente, de la muerte de su padre, ¿no? De la ujú. muerte de Germánico. Entonces, pues evidentemente no es plato de buen gusto mudarte con el hombre que ha causado la desgracia de toda tu familia. No. Pero lo cierto es que la cosa es aún peor, porque Calígula, ¿no? Si quería sobrevivir, pues tenía que disimular, tenía que fingir que nada de eso le afectaba y que podía vivir perfectamente con él sin, ¿sabes? Sin decir absolutamente nada, porque evidentemente si decía algo, si se mostraba desagradable con él, pues entonces sería probable, ¿no? Que el emperador también quisiera deshacerse de él. Entonces, ya vemos, ¿no? O sea, estamos con un chico de 19 años que ha perdido a toda su familia y tiene que irse a vivir con el causante de esa desgracia y encima no le puede decir una sola palabra mala porque corre el peligro día a día de que este sea el último día en el que viva en libertad. Así que La verdad, tú imagínate el trauma psicológico que le estamos sí. creando al chico, no solo con las pérdidas, sino con irte a vivir ¿no? Con tu captor, ¿no? Con Sí. el causante de la desgracia de tu familia, ¿no? Es como si Eh, hoy en día cualquier asesino matara a tu familia y en vez de meter al asesino en la cárcel, tienes que irte a vivir con él. sí, sí, sí. La verdad que es una situación muy complicada, ¿no? Para Calígula, Sí, la que has comentado, la que tuvo que vivir. sí. Aunque también hay que decir una cosa, y es que lo cierto es que no podemos presuponer que Calígula odiaba a Tiberio. Me refiero, nosotros lo presuponemos desde el punto de vista actual, que decimos, oye, pues, Ujú, si alguien acaba con tu familia, lo normal es odiarlo. Pero también es cierto, por ser justos, que no sabemos en qué grado, en qué medida esto afectó a Calígula. Me refiero, no sabemos eh, el afecto, ¿no? La relación que tenía Calígula con su familia y si de veras le afectó todo esto que le sucedió. Porque a lo mejor el tipo era muy frío y decía, oye, yo con tal de sobrevivir me da igual lo que hagan con los demás. No claro, lo sabemos. porque no ha quedado nada escrito de su puño y letra. O sea, que no son suposiciones, ¿no? Porque no, eh, desde nuestra mentalidad, desde nuestro punto de vista, entendemos que alguien que ha provocado la desgracia de toda tu familia o que se supone que ha sido el principal responsable, le guardes un rencor y un odio tremendo, ¿no? Pero claro, también hay que ponerse, ¿no? En la piel de Calígula y decir, es que a lo mejor
no era así. O él decía, bueno, he tenido suerte de que no me hayan matado a mí también, voy a seguir con mi vida y Mm, bueno, vamos incluso a dar las gracias de que yo siga vivo y que el emperador me acoja en su casa, ¿no? O sea que es algo que no sabemos realmente como bien apuntas, mm. Oscar. Claro, y de hecho, desde un punto de vista pragmático, estrictamente pragmático y frío, lo mejor era olvidarte del pasado y mirar hacia el futuro, porque evidentemente con Sí, rencores no ibas a ganar nada. sí, sí, eso es lo que sucede muchas veces cuando acaba una guerra muy traumática, ¿no? Como las guerras civiles y tal, Mm, que, que la gente a veces dice, no, mira, es que hay que pasar página porque no, si estamos con el rencor vamos a estar toda la vida odiándonos, toda la vida matándonos y toda la vida con venganzas. Y a mm, veces hemos visto a lo largo de la historia que la gente ha hecho de tripas corazón y ha dicho, vamos a pasar página y vamos a intentar sobrevivir porque no tiene sentido el mm. seguir, ¿no? Matándonos y sí, eh, es lo que comenta, vamos, pragmáticamente es así. Sí. Y lo cierto es que esta confusión que tenemos acerca de los sentimientos de Calígula es potenciada por las fuentes antiguas, ¿no? Que son contradictorias. Algunas fuentes te dicen que Calígula odiaba profundamente a Tiberio y que simplemente disimulaba, y otras te dicen que no, que era una persona fría, sin sentimientos, etcétera. Por ejemplo, tanto Suetonio como Tácito te dicen que Calígula era un maestro del disimulo y que hacía lo que fuera necesario para agradar a Tiberio y así sobrevivir cada día. Por Ujú. ejemplo, este punto de vista queda reflejado en una famosa frase que supuestamente pronunció el senador Cayo Salustio Pacieno Crispo, que decía: nunca fue mejor el esclavo ni peor el señor. O sea, Ya que va. básicamente que Calígula se comportaba como un esclavo, ¿no? Diciéndole todo el rato: sí, Tiberio, yo te hago caso en todo y tú permíteme vivir. Pues sí. Pero después resulta que también uno de esos mismos autores, el mismo Suetonio, al mismo tiempo que te dice que Calígula era un maestro del disimulo, también te dice que Tiberio era perfectamente consciente de lo malvado y perverso que era Calígula. Y aún así no hizo nada para evitar su ascenso al poder, para vengarse de la aristocracia romana. De hecho, escribe un fragmento que por aquí lo tengo, que dice: el perspicaz anciano lo tenía bien calado y a veces aseguraba que Cayo vivía para su ruina y la de todos, o que él estaba criando una hidra para el pueblo romano y un faetonte para el universo. O sea, Ostras. el propio Suetonio, ¿no? Se contradice porque te está diciendo una cosa y la otra y la contraria al mismo tiempo. Sí. De, de hecho, al mismo tiempo que te dice, ¿no? Cosas como esa, la de nunca fue mejor el esclavo ni peor el señor, en el sentido de que Calígula estaba todo el rato disimulando, también tiene otro fragmento famoso en el que te muestra todo lo contrario. Y este fragmento es espectacular. Mira, es lo que dice: continuamente se jactaba, estamos hablando de Calígula, continuamente se jactaba de haber entrado con un puñal en el dormitorio de Tiberio mientras dormía para vengar el asesinato de su madre y de sus hermanos. Tiberio, por otra parte, no se atrevió a indagar nada ni a emprender ninguna acción, por más que se hubiera percatado del hecho. Es Ostras. decir, que nos está diciendo Suetonio que incluso Calígula había entrado en la habitación de Tiberio con una espada, ¿no? Con una daga para matar al emperador, y que éste se había dado cuenta y que no había hecho nada porque se sentía culpable por la muerte de su familia. Así Sí, que, bueno, esos también son escritos de Suetonio bajo su perspectiva, ¿no? Su punto de vista de. exacto. Claro. Sí, y sabemos que yo siempre lo digo, lo he dicho varias veces, que para mí Suetonio es como el Jorge Javier Vázquez de la antigüedad. O sea, te está ahí contando todos los salseos, toda la prensa rosa, y ya hay que darle poca credibilidad. Eso es. Entonces, para mí es como eso, como el Jorge Javier Vázquez de la antigua Roma. Después, pero no era el único. También otros escritores como Tácito
también ayudaron a la confusión acerca de los sentimientos de Calígula, cuando escribieron cosas como, cuando en una conversación surgida por casualidad Cayo César se burló de Lucio Sila, le predijo que él tendría todos los vicios de Silvia y ninguna de sus virtudes. Es Ostras. decir, que aquí te está diciendo que Tiberio, pues eso, era perfectamente consciente de lo malo que era Calígula y no hizo nada para impedir que llegara al poder, ¿no? Ujú. Entonces, vemos que evidentemente todas estas fuentes que nos hablan sobre la vida de Tiberio y de Calígula en Capri, pues son contradictorias y no nos permiten conocer mucho la verdad, ¿no? De lo que sucedió allí. Claro, Claro, también parece que como que después de haber vivido lo que fueron digamos, las fechorías, ¿no? Por así decirlo, de Calígula, o sus extravagancias, o sus crímenes, después de haber vivido eso, como decir, es que Tiberio lo sabía y lo mm, permitió, ¿no? Como sí. culpabilizando a Tiberio de lo que luego a posteriori haría Calígula, ¿no? También parece que quieren dejar caer eso, ¿no? Sí, desde luego, es una visión presentista. O sea, sabemos que sobre todo Suetonio y Tácito escribieron después de la época de Calígula, es decir, no eran Mm, contemporáneos. Así que seguramente, evidentemente, escribieron de oídas o consultando documentos antiguos y esos documentos podrían estar impregnados de propaganda en contra de Tiberio o propaganda en contra de Calígula, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la propia Agripina la Mayor, la madre de Calígula, mientras todavía estaba en Roma, me refiero en libertad, pues se dedicaba a difundir bulos, a difundir historias acerca de Tiberio para desprestigiarlo. O sea, había mm, toda una campaña ahí de fake news, ¿no? Para desprestigiar al emperador, ¿no? Porque lo culpaba por la muerte de su marido, por la muerte de Germánico. Entonces, puede ser que estos autores, por ejemplo, leyeran en su momento documentos que contuvieran esos bulos, esas fake news propagadas por Agripina y se los leyeran, ¿no? Y creyeran que eran verdad. Y entonces ujú. de ahí surgieron todas las historias que ahora contaremos acerca de la vida de Tiberio y Calígula en Capri. Y lo cierto es que en realidad, o sea, quitando todas las fake news, quitando todos los bulos, etcétera, pues en definitiva podríamos decir que yo creo que nunca podremos decir a ciencia cierta cómo era la relación entre Tiberio y Capri, entre Tiberio y Calígula. Me refiero, cómo se llevaban de verdad, si se Ujú, llevaban bien, si se llevaban mal, si era una relación ambivalente. Seguramente, pues se llevaban más o menos bien en el sentido de que, oye, también hay que ser un poco frío y darnos cuenta de que Tiberio debía pensar que no se podía cargar a Calígula porque era prácticamente el único sucesor que le quedaba. Por ujú. supuesto, estaba Tiberio Gemelo, su nieto, pero vamos, que Calígula pues era casi el único sucesor que le quedaba. Y por su parte, Calígula también tenía que pensar lo que ya hemos dicho, ¿no? Que, oye, si quiero sobrevivir, pues entonces tendré que llevarme bien con este viejo y incluso no solo para sobrevivir, sino para algún día ser yo el emperador. Pues Claro. entonces tendría una relación tirante, pero que en teoría se llevaban bien. Ujú. Y a partir de aquí, las fuentes antiguas también nos cuentan lo más morboso y lo más divertido de esta etapa de la vida de Calígula, que es todo lo relacionado con el sexo. O sea, evidentemente no podemos detallarlo aquí porque no queremos que nos baneen y que nos cierren el podcast por contenido pornográfico, pero lo cierto es que para los autores antiguos como Suetonio o como Tácito, pues la pequeña isla privada de Capri era como un parque de atracciones donde tenían lugar las mayores y más despreciables perversiones sexuales y las más crueles torturas a enemigos políticos. Yo publiqué un artículo en mi web en la que hablaba de esto, de las supuestas perversiones sexuales que tenían lugar en la isla de Capri, y al final pues llegué a la conclusión de que la mayor parte serían falsas.
serían irreales, inventadas. Entre otras cosas, ¿no? Porque responden a todo esto, ¿no? A todas estas campañas de desinformación y de propagación de bulos en torno a Tiberio, que sabemos que no era un emperador especialmente popular, sobre todo después de la muerte de Germánico. Entonces, seguramente, en definitiva, pues, todas las historias que se cuentan acerca de la relación de Tiberio con el estupro, con la pedofilia, con las orgías, ¿no? Que ya te digo que las fuentes son bastante gráficas acerca de todos estos actos, pues seguramente sean falsas. Entonces, cuando llegó Calígula a la isla, pues las fuentes nos dicen que se unió a todo esto y que Calígula participó en las orgías, en la pedofilia, en el estupro, en todo, vamos, que aquello era una fiesta de la depravación sexual, un parque temático, ¿no? Como decía. Pues Y bueno, recomendamos el artículo. Ya que no vamos a dar detalles aquí, como dices, por si nos banean, pondremos el enlace al artículo, aunque bueno, ya tendrán en la descripción del audio el enlace a tu web, ahí lo pueden encontrar, pero intentaremos poner el enlace directo al artículo para que el que tenga curiosidad, ¿no? sobre lo que comentas, pues lo pueda leer. Y aquí las fuentes, de nuevo, son contradictorias, porque nos están diciendo una cosa y la otra. Por ejemplo, en el bando, ¿no? de los autores que dicen que Calígula participó en todas estas cosas, tenemos, por ejemplo, a Tácito, que dice, él no se negó a nada con tal de alcanzar el poder, pues, aunque era de temperamento exaltado, había aprendido las falsedades de la simulación en el regazo de su abuelo. Quedémonos con esto, él no se negó a nada. Ostras. Curiosamente, nunca se menciona que el joven, que Cayo, participara en las orgías o actos sexuales con bebés, niños pequeños y adolescentes de Tiberio. Por ejemplo, esto es lo que dice Suetonio. Asistía, ¿no? Estamos hablando de Calígula, asistía con enorme placer a las torturas y castigos de aquellos que habían sido entregados al suplicio. Se lanzaba de noche a orgías y adulterios disfrazado con una peluca y con un largo manto, y sentía una afición exagerada por las artes escénicas de la danza y el canto. Entonces, lo cierto es que las fuentes, como decía, son contradictorias porque al mismo tiempo que te dice Suetonio esto de que de noche participaba en orgías, adulterios, etcétera, etcétera, pues lo mismo te dicen que se iba a tabernas, ¿no? Que se iba a prostíbulos, que se iba a tabernas de mala reputación, etcétera. Y uno cabe pensar, si en el palacio hay todo tipo de orgías, ¿por qué iba a querer irme a una taberna? ¿Por qué Claro, iba a querer irme a un prostíbulo teniendo toda la diversión en casa? claro, sí, ahí podemos entender de que bueno, se unía o hacía, digamos, acto de presencia en todos esos actos y orgías que hacían en Capri, digamos, porque no le reprocharan el estar apartado, ¿no? de todo eso, pero deja entrever de que a él realmente eso no le gustaba y lo que le gustaba era mantener relaciones sexuales con mujeres, con prostitutas, y por eso acudía a los prostíbulos, ¿no? Parece que deja entrever eso. Sí, pero aquí tenemos que introducir un matiz que es interesante y que nos permite puntualizar hasta qué momento, hasta qué punto son falsas las fuentes. Y es que la arqueología no ha identificado ningún edificio en la isla de Capri que se corresponda, ¿no? con tabernas, con prostíbulos o en general con cualquier otro tipo de edificios que no fueran las residencias del emperador. O sea, Capri era una isla privada en la que solo vivía el emperador con sus sirvientes, ¿no? y sus amigos. Solo hemos encontrado las villas imperiales
de residencia del emperador, y no tenemos constancia arqueológica de que existiera cualquier otro edificio. Me refiero, ciudadanos normales no vivían ahí. O sea, por eso no existían tabernas, no existían prostíbulos, no existía nada, solo existían los edificios, las 12, digamos, ¿no? Que nos hablan las fuentes, las 12 villas olímpicas, las 12 villas imperiales donde residiría el emperador. Entonces, es curioso que te hablen de tabernas, de prostíbulos, cuando la arqueología nos ha demostrado que tales sitios no existían en Capri. Claro, no sé, a lo mejor, yo no sé si tendría digamos, la condición de recluso, por así decirlo, en la isla de Capri, o se le daba la posibilidad de coger una embarcación y ir, digamos, a la península itálica a recrearse o a relacionarse con otras personas. Entonces, Sí, no lo sé, a lo mejor sí que existía esa posibilidad y habla Suetonio de ese aspecto, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor ese comentario que hace Suetonio es, digamos, para no desprestigiarlo tanto, ¿no? O no hablar muy mal sobre él, como decir, bueno, él se apartaba de todo eso, ¿no? Porque realmente le gustaba esto, ¿no? No lo sabemos. Queda ahí la ah, duda, ¿no? sí. Cada oyente que se haga digamos, su idea de lo que pudo ocurrir o no. Sí, aunque teniendo en cuenta el historial de Suetonio y lo que contará después sobre Calígula como emperador, desde luego no parece que quisiera decir cosas buenas de él, sino todo lo contrario. Y lo cierto es que hiciste muy bien al decir lo de los viajes a tierra, porque es cierto que puede ser una posibilidad, pero esa posibilidad también choca, ¿no? Contradice a lo que nos dicen las fuentes acerca, ¿no? de que Tiberio lo tenía muy controlado y Ujú, que vigilaba todos sus pasos. Entonces, no parece muy probable que tuviera tanta libertad, ¿no? Para hacer viajes a tierra, ¿no? Al continente cuando él quisiera, si Tiberio lo tenía muy controlado, como decíamos, ¿no? Para que no se corrompiera, para que no ujú, siguiera los pasos de sus hermanos, etcétera, etcétera. Además, ¿no? Del hecho de que tampoco se podría escapar a escondidas, porque en una isla tan pequeña como Capri, en la que vive tan poca gente, ¿no? Pues digamos que todos nos vigilamos a todos y entonces, pues cualquiera se preguntaría, oye, ¿y dónde está Cayo? No lo veo. Entonces, es difícil escaparte, digamos, de cuando vives en un sitio tan pequeño y con tan pocas personas. ujú, Aquí también las fuentes también hablan acerca de otro de los vicios que supuestamente ¿no? se atribuyen a Cayo, a Calígula, como es el del incesto. O sea, supuestamente Calígula cometió incesto con sus hermanas. Esto es lo que nos dicen las fuentes, ¿no? Que sobre todo con su favorita, que era su hermana Drusila, pues ahí desde tiempos inmemoriales ya cometía incesto con ellas. De hecho, incluso los autores nos cuentan que Calígula fue el que le quitó la virginidad a su hermana Drusila. O sea, que él fue quien defloró a su hermana, ¿no? Por así decirlo. Y nuevamente tenemos que dudar de estas cosas. Por ejemplo, ujú, este Suetonio, que ya te digo que no dejaba nada bien a Calígula, nos cuenta un fragmento acerca de estas actividades de incesto que habría cometido Calígula desde mucho antes de llegar a Capri, desde que vivía con su abuela, con Antonia la Menor. Dice Suetonio, mantuvo relaciones incestuosas con todas sus hermanas y en los banquetes muy concurridos le sentaba por turnos a su derecha, mientras su mujer ocupaba el sitio que quedaba a su izquierda. De ellas se cree que desfloró a Drusila cuando aún vestía él la toga pretesta, e incluso que su abuela Antonia, en cuya casa se criaban juntos, le sorprendió una vez en concúbito con ella. Ostras, madre mía. Evidentemente tenemos que dudar de esto porque no creo que a la abuela Antonia le hubiera hecho ninguna gracia encontrar a sus nietos enrollándose entre ellos. Sabemos que es que Antonia la Menor era una mujer muy recta, ¿no? Ujú, Una mujer de aristocracia, una típica mujer de la aristocracia, muy de valores romanos, etcétera.
así que no creo que le hiciera mucha gracia que su nieto cometiera incesto en su propia casa. Ujú. Bueno, aquí igual, ¿no? También podemos dudar, ¿no? De lo que dice. Es Ujú. Suetonio, ¿no? También el que comenta esto. Podemos Sí, dudar, ¿no? También es. Claro, tenemos que hacernos a la idea de que parece que se quería dar una mala imagen de Calígula, ¿no? sí, No sé si otros autores coinciden en esto o es solo Suetonio el que habla de esto. Y bueno, tenemos que dejar también claro que habla de su vida a posteriori, ¿no? Pues no mm, lo sé, no sabemos realmente. Claro, si quieres desprestigiar a alguien, siempre hablas de todo lo malo que puede hacer esa persona, ¿no? Entre eso, sí. pues estos casos de incesto, ¿no? Con su propia hermana. Sí, y para concluir este tema de la vida sexual de Calígula, sobre todo en Capri, hay otro argumento que podemos dar para desmontarlo y para decir que todo esto era falso. Y es que el único dato verosímil que tenemos, la única noticia verosímil que tenemos sobre la vida erótica de Calígula en Capri es la supuesta relación que tuvo con una mujer adulta. No con Ujú, orgías, no con pedofilia, no con estupro, no, o sea, sabemos que en la isla de Capri, Calígula supuestamente tuvo una relación sentimental con una mujer adulta, en este caso casada, pero vamos, lo que quiero ujú, decir es que es sintomático, ¿no? Que la única cosa verosímil es que sabemos que sucedió de verdad no tenga que ver con un bebé, con un niño o con un adolescente, ¿no? Sino con una mujer adulta, libre, que estaba casada, eso sí, pero bueno, ahora lo veremos, pero vamos, que ujú. lo que quiero decir es que llama la atención, ¿no? Sí. Que eso sea lo único verosímil que conocemos. Algo que fue un adulterio, sí, pero que no fue algo tan depravado, ¿no? Como la pedofilia, el estupro, Sí. etc. Ujú, Entonces, ¿qué sabemos de esto? Pues resulta que esta mujer de la que estoy hablando es Enia Trasila, que era la hija del astrólogo de Tiberio. El astrólogo, ¿no? Vivía con Tiberio en Capri y ujú. su hija también, Enia Trasila, y esta mujer estaba casada con el prefecto del pretorio, Macrón, que era Ostras, el que había sucedido a Sejano, ¿no? Después de su asesano. caída en desgracia. Uf, Pero pues ojo, si esto es cierto, era muy valiente Calígula, porque vamos. pero ojo a esto que te sorprenderá, porque algunas fuentes nos dicen que este adulterio no fue tal en el sentido de que fue el marido, fue Macron, el que le dijo a su esposa que se enrollara con Calígula para ganarse el favor del emperador, del futuro emperador, mejor dicho. Ostras, joder, Me pues, refiero que como se suele decir, un cornudo consentido, ¿no? sí, exacto. Según algunas fuentes, Macron, que era muy inteligente y que era tan malvado como lo era Sejano, tan maquiavélico, mejor dicho, como lo era Sejano, pues se dio cuenta de que Cayo tenía todas las posibilidades de ser el siguiente emperador, de ser el sucesor de Tiberio. Y entonces empezó a hacer acciones para ganarse su favor. De ese modo, cuando Cayo se convirtió en emperador, pues entonces Macron sería su favorito, ¿no? Y entonces hizo cosas para ganarse su favor. Entre ellas, supuestamente, pues eso, darle a su esposa para que tuviera relaciones con ella, pues a cambio, ¿no? De ganarse su favor y etcétera. Otras fuentes nos dicen que exculpan a Macron y nos dicen que en realidad fue Calígula ¿sabes? Quien ligó con Enia Tarsila Mm, y pues eso, tuvieron un adulterio. Entonces, sea como sea, ya sea que Macron la entregó o que Calígula la conquistó, lo cierto es que tuvieron una relación. Sí que es cierto que algunos historiadores modernos, ¿no? Del siglo XXI han cuestionado que fuera una relación sexual, sino que han dicho que a lo mejor simplemente eran amigos íntimos, mm, pero no lo sabemos a ciencia cierta. No sabemos si simplemente eran amigos íntimos o si tuvieron una relación sexual. Lo cierto es que tuvieron una relación, sea como sea. Y mm. esa relación sirvió para estrellar lazos
con el prefecto del pretorio Macron. Y esta relación supuestamente empezaría a partir del año 34, cuando la primera esposa de Calígula, que después la conoceremos, pues la primera esposa de Calígula murió en el parto de su primer hijo. O sea, el matrimonio duró muy poco y supuestamente pues Calígula está muy, muy deprimido por la muerte de su esposa, ¿no? Y de su hijo, que murió en el parto también. Sí. Y entonces, pues, para consolarle, pues, oye, pues, ya que ha muerto tu esposa, pues enróllate con la mía. Ostras. Pero bueno, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que se sucedió de verdad. Pero vamos, que quería dejar esta noticia para darnos cuenta acerca de lo único verosímil que tenemos acerca de la vida erótica de Calígula en Capri. Hombre, el tema de los romanos en el tema de sexual, las fuentes eran como muy abiertos, ¿no? El tema de mantener relaciones sexuales y tal, siempre y cuando no quedara desprestigiado el pater familias, ¿no? Entonces, claro, aquí si la relación sexual, si la hubo entre Calígula y la mujer del prefecto del pretorio, se mantuvo en secreto y nadie se enteró, y digamos, la imagen de Macron no quedó dañada, pues posiblemente sí que se permitiera, ¿no? Pero claro, sabemos que cuando una relación sexual de la esposa de un paterfamilias afectaba la imagen del paterfamilias, ahí sí que se castigaba. Entonces, es lo que no puede descuadrarnos, ¿no? En este caso. Sí, desde luego. Pero lo cierto es que, como decía, si a ti lo que te interesa es estrechar lazos, ¿no? Con el que Sí, crees que va a ser el siguiente emperador, pues a lo mejor no tienes escrúpulos, ¿no? Y te da claro. igual todo y le ofreces a tu propia esposa como si fueras una Celestina entregándole a tu propia esposa. Pero vamos, Ujú. ya te digo que esto puede ser falso y me refiero a lo de la relación sexual, y que fueron Sí, simplemente amigos íntimos que estrecharon lazos para poder acercarse al poder. ujú, claro. Y aquí tenemos que hacer otra noticia, tenemos que hablar de otra noticia, y es de hasta cuándo duraría esta relación, ¿no? Esta relación sabemos que se extendió en el tiempo y me creo que llegó más allá de la vida de Calígula en Capri, y habría llegado hasta el año 37 en los primeros meses de Calígula como emperador. Y supuestamente la ruptura de esta relación, o sea, cuando se pelearon Eniatrasida y Calígula, fue lo que motivó que Calígula acabara con la vida de su marido, ¿no? De Macron, de que mandara su ejecución. No sabemos a ciencia cierta por qué sucedió, pero vamos, que es una de las causas que se buscan a la caída en desgracia de Macron. Ujú. Que la ruptura entre ambos pues le afectara y dijo, oye, pues ya que no estoy contigo, voy a matar a tu marido. Ostras. Pero bueno, como decimos siempre, estamos a merced de las fuentes y de la reconstrucción histórica. Ujú. Pero bueno, vamos a ver ahora lo que sabemos a ciencia cierta acerca de la verdadera vida de Calígula en Capri, ¿no? Hasta ahora hemos mencionado un montón de suposiciones, un montón de historias acerca de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la vida erótica de Calígula, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué sabemos a ciencia cierta, 100% confirmado, que sucedió mientras Calígula vivía en Capri? Pues, por ejemplo, podemos hablar del inicio de su carrera política. Pero antes, bueno, esto me faltó decir, antes tenemos que mencionar un aspecto fundamental, ¿no? Como fue su paso a la vida adulta. Ujú. Cuando Calígula llegó a la isla de Capri, ya decíamos, ¿no? Que tenía 19 años y formalmente todavía era un niño, formalmente todavía era un pueri, ¿no? Un menor de edad, cosa que era totalmente extraordinaria,
porque en la antigua Roma lo normal es que la ceremonia, ¿no?, que se hacía para convertirte en adulto se hiciera con 14, 16 años, ¿no? Entre 14 y 16 años. Así que el hecho de que Calígula tuviera 19 años y no se hubiera hecho adulto todavía, pues era totalmente extraordinario. Y también nos está hablando de los tiempos, ¿no?, turbulentos que estaba viviendo, etcétera, Ujú. que nadie se había preocupado de hacer que el chico se hiciera adulto. Claro, porque eso se hacía cuando el padre, ¿no? Eras normalmente el pater familias, el padre, cuando te Sí, entregaba la toga viril, ¿no? Y entonces ahí te exacto. convertías en adulto. Claro, eh, Calígula no tenía padre, ya sabemos que su padre era germánico Ujú. y que murió, y se habían ido haciendo cargo de él, pero no tenía, digamos, la figura paterna, porque primero, ¿no?, vivió con Drusila, luego vivió con Sí. Antonia y Mm. ahora, vivía con Tiberio. Bueno, Tiberio se tenía que haber preocupado, ¿no?, de haberle entregado la Sí. toga viril, Y de pero claro, hecho, mm, de hecho fue una de las primeras cosas que hizo ya, Tiberio una vez que su nieto adoptivo llegó a Capri. O sea, dijo, evidentemente no podemos permitir que este chico con 19 años siga siendo un menor de edad, siga siendo un pueri. mm, Entonces hicieron esa ceremonia para que Calígula dejara la toga praetesta y cogiera la toga viril y se convirtiera en un adulto. Pero mm, incluso aquí nos da muestra de lo que decía al principio de que Tiberio no quería que Calígula se corrompiera, porque en el pasado, cuando sus hermanos mayores, Nerón y Druso, se convirtieron en adultos, ¿no?, y todavía estaban en libertad, me refiero, no habían caído en desgracia, pues sí, Tiberio hizo grandes celebraciones para festejar, ¿no?, este paso a la vida adulta. Y hubo fiestas increíbles, etcétera, etcétera. Pero el paso a la vida adulta de Calígula fue austero y muy modesto. O sea, no se hizo nada importante. Lo que nos está hablando también, ¿no?, el hecho de que Calígula lo veía Tiberio como una persona que podía corromperse fácilmente si estamos constantemente halagándolo o dándole honores, etcétera. Entonces ujú, sí que es cierto que esta ceremonia a la vida adulta fue tranquilita, sin la pompa y el boato que se podía esperar de un familiar del emperador y probable sucesor. sí. De- Es posible que ya lo hubieran pasado el parte, ¿no? Como se suele decir, a mm, lo mejor Tiberio pidió explicaciones, cómo es la personalidad de Calígula? Y las fuentes le hubieran dicho, bueno, pues es un niño que en cuanto le das un poco de manga ancha se desmadra, ¿no? Entonces diría, bueno, pues vamos a tratarlo con cuidado, que vaya recto como una vela y así conseguiremos que no se desmadre bueno, y que sea el futuro emperador, y que llegue inmaculado, ¿no? Como se suele decir, al trono, ¿no? Como, sí. como por así decirlo. Mm. Pero fíjate tú que precisamente esa visión es verosímil, pero se contradice con la que esa visión se contradice con la que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? O sea, me refiero a que por una parte tenemos la visión esta de que Tiberio sabía perfectamente lo malvado que era Calígula y que le daba igual, que no hizo nada para evitar su ascenso al trono, y por otra parte tenemos esa visión de Tiberio, ¿no?, como una persona que se preocupa por Calígula, que se preocupa por formarle, porque no se corrompa, porque siga todo recto, porque siga por el camino adecuado. Entonces, ¿no? Sí, Tenemos dos visiones contradictorias que nos transmiten la fuente. mm, ¿Y qué más sabemos de Calígula a ciencia cierta? ¿Qué sabemos acerca de cómo siguió su vida en Capri? Pues como decía, una vez que ya era adulto, pues empezó su formación, ¿no? Su formación como adulto, su formación como político, etcétera, para cultivar, ¿no?, su personalidad y demás. Entonces podemos suponer que la vida diaria de Calígula en Capri, más que en constantes orgías y demás, se basaría en la formación intelectual y física para formarse, ¿no? Porque sabemos
que los invitados de Tiberio en Capri, pues eran básicamente filósofos, gramáticos, poetas, astrólogos, o sea, vivía un montón de gente con Tiberio en Capri que ayudaron a la formación intelectual de Calígula. De hecho, aquí también quería decir que es curioso, ¿no? O sea, cómo nos transmiten las fuentes que al mismo tiempo Calígula, que al mismo tiempo Tiberio era un intelectual que vivía con toda esta gente en Capri, manteniendo todo el rato conversaciones eruditas, ¿no? En ambiente intelectual, y al mismo tiempo estaba todo el rato de orgía. Es como en plan, oye, pues sí, qué curioso, ¿no? Tu vida, o sea, todo el rato, o de orgía o de ambiente intelectual. Es como, Claro, no hay un término medio. son fuentes diferentes, ¿no? ¿O es la misma fuente la que dice esto? No, lo mismo, las mismas fuentes, ya te digo que por eso son un poco contradictorias, ¿no? Porque al mismo tiempo te están diciendo una cosa y te están diciendo la otra. Es Bueno, como en plan es como si, oye, mientras dure el sol, aquí esto sí, es un ambiente súper académico. Pero es lo que iba a comentar. en cuanto se pone el sol, nos convertimos en la Bueno, orgía mayor. así es, Óscar. Digamos que, ¿no? El día da para mucho, ¿no? Y se organizaban bien. Decían, hasta las 9 de la noche, hasta las 9 de la noche aquí somos, vamos, los súper respetuosos con todo. A partir de las 9 de la noche se abre la veda y podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Digamos que se compaginaban, ¿no? Una cosa con la otra. Sí. Y de hecho, las fuentes, a propósito de Calígula, nos dicen que el joven Cayo participaba de estos debates intelectuales, o sea, para aprender y demás, pues él estaba todo el rato con Tiberio y con estos intelectuales y que hablaba sobre literatura latina, sobre literatura griega, y nos Mm, muestran que el joven Cayo, que Calígula, tenía talento para la oratoria, que se le daba muy bien hablar en público. ¿No? Y que mantenía todo tipo de conversaciones sobre autores antiguos, incluso daba opiniones polémicas, ¿no? Porque supuestamente a Calígula, por ejemplo, no le gustaba Tito Livio, no le gustaba Homero, entonces, pues, daba sus propias opiniones, ¿no? mm, Sobre estos autores. Y es curioso, ¿no? Leer todos estos fragmentos. Después, otra cosa sobre la que podríamos dudar es si este interés de Calígula por la literatura, por el conocimiento, por el ámbito intelectual, también era fingido para llevarse bien con Tiberio, o si era real, si de verdad le gustaba en mantener mm. esas conversaciones eruditas. Lo cierto es que no sabemos qué creer, pero sí que es cierto que ya en época imperial, cuando Calígula llegó a emperador, sabemos que organizó concursos de oratoria. O sea, como Mm, emperador, organizó concursos de oratoria para premiar al mejor orador, al mejor escritor, etcétera. Entonces, a lo mejor podemos intuir que era verdad y que ciertamente le gustaba la literatura latina, le gustaba ese ambiente de erudición que se respiraba en Capri. ¿Quién sabe? sí, curioso. Mm. Al mismo tiempo que se formaba, que tenía todo este ambiente de intelectuales, pues fue entrando lentamente en la vida pública, ahora que ya era adulto. Entonces, lo primero que hizo Tiberio fue hacer que el chico ingresara en el colegio sacerdotal de los pontífices, heredando, por supuesto, el puesto que tenía su hermano Nerón, su hermano mayor Nerón, antes de caer en desgracia y morir. Así que lo pusieron, ¿no? Como pontífice en ese colegio sacerdotal. Después también ingresó, o sea, se estrenó en el Cursus Honorum, en la carrera política de todos los romanos, a obtener el puesto de cuestor. Esto fue en el año 33, ¿no? Sabemos, ¿no? Mm, El cuestor era el primer peldaño en ese Cursus Honorum. Pues sí. en ese año 33 ocupó ese puesto, el puesto de cuestor. Por supuesto, a distancia, no se fue a Roma para ejercerlo.
Y en este sentido, también se le concedió un honor extraordinario que se le concedía a otros miembros de la familia imperial, y es que se pudo acceder al resto de las magistraturas 5 años antes de la edad legal. O sea, había una edad mínima que tenías que Mm. tener para acceder a las magistraturas. Pues se le concedió a Cayo una excepción para poder ocupar esas magistraturas 5 años antes. Y esto, Y las fuentes explican, Oscar, si fue mm, por su propio talento o fue digamos, por el favoritismo del emperador que... evidentemente por el favoritismo del Vale, emperador y por el puesto que ocupaban, simplemente, o vale, sea, vale, vale. no por nada más. Evidentemente, este tipo de excepciones son totalmente extraordinarias y básicamente solo se concedía a personajes totalmente excepcionales, ¿no? Como una persona de la familia Familiares imperial. del emperador. Ujú, claro. Exacto. Y al mismo tiempo que tenía este ingreso en la vida política, pues como decía, también empezó en el mundo del amor, en el mundo de las relaciones sentimentales, porque se casó con su primera esposa en ese mismo año 33, en el mismo año en el que ocupó la cuestura. Y precisamente, ya que hablamos de esto antes, esta fue una de las ocasiones en las que Calígula cruzó a tierra, cruzó a Italia para casarse en la ciudad de Anzio, que recordemos que Anzio era su lugar de nacimiento, Mm, era donde había nacido. Entonces, pues se casó en su lugar de nacimiento. Y la elegida para ser su primera esposa fue Junia Claudila, que era hija de un amigo íntimo de Tiberio, el senador y antiguo cónsul Marco Junio Silano. ujú, Entonces, sabemos que evidentemente esta chica, Junia Claudila, no fue elegida por Calígula. O sea, fue una elección de ujú, Tiberio, ¿no? Que Tiberio, el emperador, quería premiar a este senador, quería premiar a Marco Junio Silano por ser, ¿no? Amigo íntimo de Tiberio, y entonces permitió que su hija se casara con Calígula para así, de esa manera, entrar él en la familia imperial, ¿no? Porque ujú. sería el suegro del futuro emperador, ¿no? Si el matrimonio se mantenía, pues sería el suegro del futuro emperador. Sí. Entonces era una forma importante de premiarla. Pero ¿qué pasó? Como dije anteriormente, y es que el matrimonio este de Calígula con Junia Claudila duró muy poco porque la chica rápidamente se quedó embarazada, pues, ¿no? Y al cabo de los 9 meses, pues parió, pero el parto salió mal y murieron ambos. Mm, Murió la chica de parto y con ella, mejor dicho, murió la criatura que por lo que dicen las fuentes era un varón, era un mm. chico. Entonces murieron los dos. Y Esto en épocas anteriores a la nuestra era algo normal. O sea, la muerte en el parto porque por circunstancias varias o incluso la muerte a posteriori de la madre por una mm, infección, eso era, sí, vamos, algo muy normal, muy normal. total, Afortunadamente, a día de hoy ha avanzado la ciencia y es muy, muy raro que ocurra algo así, exacto. pero sí, en esta época yo pienso que la propia experiencia de las personas les hacía que estuvieran acostumbrados a esto, ¿no? O sea, para nadie es plato de buen gusto que ocurra eso, ¿no? Pero lo tenían, digamos, en el día a día, o sea, conocían de muchos casos de al vecino le ha pasado, a esta persona le ha pasado, y era algo Mm, que ellos barajaban como una posibilidad de que ocurriera. Entonces, pues lo tenían muy en el día a día. mm, exacto. Y aquí, ¿no? Entroncamos con lo que expliqué antes de Enya Trasila, que, ¿no? Supuestamente, pues, Calígula estaba muy deprimido después de la muerte de Junia Claudila, y fue aquí cuando empezó su relación con Enya Trasila. Y así sucedió a grandes rasgos la vida de Calígula en Capri. O sea, formándose, viviendo con su mujer, después se murió, teniendo una relación
con Enia Tassila, etc. También las fuentes nos hablan de otro personaje muy curioso que llegó a la vida de Calígula mientras estaba en Capri, como era el mal llamado Herodes Agripa o Marco Julio Agripa, que era un familiar de Herodes el Grande, el famoso rey de Judea. Pues este personaje llegó a Capri por intermediación de su abuela, de Antonia la Menor, que como dije, pues se llevaba muy bien con todos los reinos orientales, y este personaje llegó a la isla de Capri, este familiar de Herodes el Grande, y pues se hizo muy amigo de Calígula. Y lo cierto es que después tendría, ¿no? Un papel importante a lo largo del principado de Calígula. Y lo mencionaba básicamente porque aquí hay una anécdota que quería contar que nos demuestra hasta qué punto Calígula estaba vigilado en Capri por el emperador. Y es que supuestamente las fuentes nos dicen que un día estaba Calígula con Marco Julio Agripa, ¿no? Con que es mal llamado por la fuente Herodes Agripa, pues estaban paseando por Capri, ¿no? Simplemente estaban paseando por Capri, hablando y tal, conversación distendida, ¿no? De amigos, y los acompañaba un esclavo. Pues resulta que en esa conversación, supuestamente, este tal Herodes Agripa, este tal Marco Julio Agripa, había incitado a Calígula a rebelarse contra el emperador, ¿no? Y le estaba diciendo, oye, tú, Cayo, serías mucho mejor emperador que Tiberio, ¿no? O sea, me refiero a ver cuando se muere el viejo, ¿no? Y te conviertes tú en emperador, etcétera, etcétera. Y el esclavo, que lo estaba oyendo todo, pues entonces se chivó al emperador. O sea, le fue con el cuento al emperador, se chivó, y entonces Tiberio no dudó en encarcelar a este personaje. Y lo encarceló a este Herodes Agripa o Marco Julio Agripa. Y no sería hasta que Calígula llegó al poder, hasta que se convirtió en emperador, cuando una de las primeras cosas que hizo Calígula fue liberar de la cárcel a su amigo, a Agripa. Claro, siempre vemos que siempre había peloteros, ¿no? Que hacían la pelota a personajes que podían llegar a algo, ¿no? Y así ganarse su favor. Y siempre había espías, ¿no? Siempre algún esclavo que tenía el oído muy fino y que luego iba y, y revelaba, ¿no? Esa posible conspiración o ese posible comentario, ¿no? De favoritismo, ¿no? Y bueno, y despectivo o digamos malo en este caso hacia el emperador, ¿no? De que se muera pronto y llegues tú a coger el trono. Sí. La anécdota no sabemos si fue real, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que Agripa vivió en Capri y que fue encarcelado por Tiberio. Eso sí lo sabemos a ciencia cierta. Ujú. Y ahora tenemos que acercarnos hacia otro episodio fundamental de la vida de Calígula y su relación con Tiberio, como fue la muerte del propio emperador, la muerte de Tiberio, sobre que las fuentes nuevamente se contradicen y ofrecen muchas versiones diferentes. Para empezar, hay que decir que Tiberio murió el 16 de marzo del año 37. Ujú. Murió con 78 años de edad, así que es una edad bastante avanzada. Sabemos, ¿no? que también Augusto también había muerto con una edad avanzada. Ujú. Pero vamos, que Tiberio pues eso, murió con 78 años. Y a partir de aquí, las fuentes se inventan, ¿no? O transmiten un montón de historias acerca de cómo fue ese momento de su muerte o sobre las causas de su muerte, ¿no? Por ejemplo, Tácito escribe lo siguiente. El 16 de marzo se le cortó la respiración y se creyó que había terminado su vida mortal. De repente se anuncia que Tiberio recupera la voz y la vista y le pide Ujú. que le lleven alimento para rehacerse. Macron, sin temblar, manda que ahoguen al viejo echándole mucha ropa encima y que salgan de la habitación. Es decir, Ostras. esta es la primera teoría. La primera teoría dice que Tiberio no murió de muerte natural, sino que fue asesinado por Macron
que lo ahogó, ¿no? Le echó una almohada encima, le echó sábanas encima y lo ahogó hasta que dejó de respirar. Ujú. Eso es lo que nos transmite Tácito. Por su parte, Dion Casio escribe lo siguiente: puesto que Cayo temía lealmente que se recuperase, no le proporcionó ningún alimento, aunque él lo solicitaba. Además, le tendió por encima muchas gruesas mantas, como si necesitara calor, y lo ahogó con ayuda, en parte, de Macron. Uf. Aquí Dion Casio añade que Macron no lo asesinó solo, sino que fue Calígula quien asesinó a Tiberio y fue ayudado por Macron. O sea, que Calígula pues eso, le puso una almohada para que no respirara, o una sábana, y fue ayudado por Macron. Después, por ejemplo, Suetonio se inventa otra cosa y Mm. dice que Calígula envenenó a Tiberio, según la opinión de algunos, e hizo que le quitaran el anillo mientras aún respiraba. Mas como éste parecía querer retenerlo, mandó que le echaran encima una almohada e incluso lo ahogó con sus propias manos. Es Bueno, decir, que todas tienen algo parecido, ¿no? El tema de asfixiarlo con mantas o con almohadas, con ropa de cama. sí, Y bueno, esta, si creemos, por ejemplo, lo que dice Suetonio, eh, de que lo envenenó, puede coincidir en que de repente dejó de respirar, o sea, de que como que el veneno, lo que ha comentado Dion Casio, ¿no? Y mm, entonces sí que puede ser un conjunto de todo, ¿no? De que lo envenenasen, dejara de mm. respirar, se medio recuperase y dijera, no, no, vamos a acabar con él, le echamos manta, lo asfixiamos. Sí, sí, eso me recuerda, no sé si tú has visto Shrek tercero, la tercera película de Shrek, cuando No, esa muere, no. cuando muere el rey Rana, pues a lo mejor nuestros oyentes, bueno, sí, si no la has visto, pues no comprenderás el chiste, pero vamos, que el rey Rana pues, muere después de varios intentos, entonces pues, a mí me recordaba eso. Y lo cierto es que los historiadores modernos en el siglo XXI están más inclinados a pensar que Tiberio murió de causas naturales y Mm, que todas estas historias pues son inventos posteriores, como ya decíamos, ¿no? Para desprestigiar a Calígula como parte de su leyenda negra y su mm, demonización. Lo cierto es que, ya te digo, como Tiberio murió solo en Capri con unos pocos elegidos, pues no se sabe a ciencia cierta cómo fueron las circunstancias de su muerte. Y también, ¿no? Pues, lo que ya decíamos, que tanto Suetonio como Tácito, etcétera, escribieron muchos años después de la muerte de Tiberio. Así que las fuentes que pudieron consultar para escribir ¿no? sus libros mm, pudieron no ser del todo fiables. sí. Actualmente, los historiadores se basan en esta suposición de que su muerte fue por causas naturales porque se fían, por ejemplo, más de la versión que nos transmite otro escritor, como fue Séneca el retórico. Este hombre, Séneca el retórico, escribió lo siguiente: de repente, después de haber llamado a sus criados sin que ninguno de ellos respondiera, se levantó y al faltarle las fuerzas cayó muerto no lejos del lecho. Es Mm, decir, esta fuente de Séneca, el retórico, lo que nos está diciendo es que Tiberio estaba solo en la habitación y que en un momento dado quiso llamar al servicio, quiso llamar a los criados, y cuando se levantó de la cama para llamarlos, ¿no? Porque no le hacían caso, llamándolos solo con la voz, sí. pues cuando fue a llamarlos, pues le dio algo y se cayó ahí mismo en el suelo. Se cayó ahí mismo y se murió. Mm, Esta parece la versión más verosímil, la versión más creíble, la versión menos morbosa, y sí. también es una de las versiones más contemporáneas, más cercanas a la propia vida del emperador. El caso es que, sea como sea la muerte de Tiberio, lo cierto es que desde ese mismo día en que murió, ese 16 de marzo del año 37,
¿no? Las tramas se iniciaron para garantizar la sucesión de poder, ¿no? Desde ese mismo día ya empezaron a trabajar todo el mundo Claro. para garantizar la sucesión al poder. En este momento, como decía, pues tenemos al prefecto de pretorio, a Macron, que ya llevaba años, ¿no? Ganándose el favor de Calígula, como decía, desde el año 34, llevaba ganándose el favor de Calígula, y él lo organizó todo para que nadie cuestionara la legitimidad de Calígula como sucesor. Por Ujú, ejemplo, se dice que desde ese mismo día consiguió que tanto los soldados pretorianos como los soldados de la flota que había en la bahía de Nápoles reconocieran a Calígula como el nuevo emperador. Y justo después de esto, de obtener el reconocimiento del ejército, envió cartas a los gobernadores provinciales y a los jefes militares que estaban repartidos por todos lados en el imperio, ¿no? Para que sí. se enteraran lo antes posible de la muerte de Tiberio y de la sucesión de Calígula. Y cabe destacar que esto iba en contra de los deseos de Tiberio, en contra de la última voluntad de Tiberio. Tiberio había escrito un testamento en el año Ujú, 35, es decir, 2 años antes de que muriera. En ese testamento dejaba muy clarito que quería que el imperio pasara a 2 manos, que hubiera 2 emperadores, ¿no? Que hubiera ujú, 2 herederos, que eran su nieto biológico, que era Tiberio Gemelo, y su nieto adoptado, que era Calígula, que era Cayo. Entonces, evidentemente, esto no era factible en el mundo real, me refiero. Estamos en un momento en el que todavía no se concibe la idea de que el imperio sea para más de una persona, ¿no? sí. No es como siglos después, cuando llegaríamos a la tetrarquía, en el que había 4 emperadores al mismo Sí. tiempo. En este momento dicen que es imposible que el imperio tenga más de un titular, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer posteriormente es ningunear el testamento de Tiberio, Mm. y se cancela, ¿no? O sea, se anula el testamento de Tiberio para no hacerle caso. Además, Bien. Oscar, Ujú. Tiberio Gemelo era un niño muy pequeño, ¿no? O era ya, tenía ya No tan capacidad, pequeño, ¿no? No era no tan pequeño. pequeño. O Vale, sea, vale, vale. no, era menor de Sí. edad, eso sí, pero no era Mm, pequeño. vale. Concretamente, Tiberio Gemelo había nacido en el año 19, así que en Sí. el año 37 tenía al menos 16 años. Bueno, pues Ah, ya, sí, ya despuntaba, sí. sí, sí, de hecho tenía edad suficiente para ser adulto. O sea, Sí. de hecho ya estaba tardando en ser adulto, ¿no? O sea, como Mm, hemos visto, la edad para convertirte en adulto era entre 14 y 16 años. Así mm, que Tiberio Gemelo en ese año 37 fuera a cumplir 17 años, pues ya era sí. una edad que ya tenía que ser adulto. O sea, que era formalmente menor de edad, pero vamos, que solo se llevaba 7 años con Calígula, Mm, porque Calígula tenía 24. sí. Así que solo se llevaba 7 años con él. Y por supuesto, pues eso, lo ningunearon. Ningunearon a Tiberio Gemelo, le quitaron su posibilidad de ser coemperador, y pues las tropas solo apoyaron a Calígula. Así que imagínate el pobre Tiberio Gemelo lo que tuvo que sufrir. Después, posteriormente, de eso ya hablaremos, fue asesinado por Calígula. Evidentemente, no quería que hubiera 2 gallitos en un mismo corral, y Claro. una vez que Calígula ya estaba sentado en el poder, unos meses después de haber llegado al poder, pues ordenó su asesinato. Pero bueno, en este momento simplemente pues lo ningunearon, simplemente anularon el testamento de Tiberio para ignorar su última voluntad de que sus herederos eran por igual, a partes iguales, Calígula y Tiberio Gemelo, y simplemente el ejército apoyó simplemente a Calígula. Mm, Y el Senado, evidentemente presionado por el ejército, presionado por el poder fáctico de los militares, pues no le quedó otro remedio que confirmar lo que el ejército le había dicho, y darle todo el poder a Calígula. Confirmar esa anulación del testamento de Tiberio.
Y para terminar, que Ujú, este episodio de la Biblioteca de la Historia, pues quería comentar brevemente cómo fue la llegada de Calígula a Roma, ujú, ¿no? En esa proclamación, ¿no? En ese inicio de su principado, en ese inicio de su etapa imperial. Pues una vez que Calígula ya contaba con el apoyo de los soldados pretorianos y de los soldados que estaban en la bahía de Nápoles, pues se inició el procedimiento para trasladar el cadáver de Tiberio a Roma. sí. Entonces, fue una ceremonia súper espectacular, ¿no? Súper, pues, ¿no? Como diríamos, un show, ¿no? Un show Ujú, tremendo. Y fue algo similar a lo que había sucedido cuando murió Augusto, cuando murió el emperador Augusto en el año 14. Augusto murió en Nola, en su villa en Nola, y su cadáver fue transportado, ¿no? A mano a Roma, ¿no? Donde fue enterrado, ¿no? Incinerado ujú, en el mausoleo, ¿no? Que tenía en el campo de Marte. Pues, pero aquí hay una diferencia fundamental, y es que el cadáver de Augusto fue transportado por los líderes locales de cada lugar por el que pasaban, ¿no? ujú, O sea, por los políticos fue transportado, mientras que el cadáver de Tiberio fue transportado por soldados, no por políticos. Y otra cosa a tener en cuenta, y es que Augusto, en el momento en el que murió, pues se vio todo como una tragedia enorme y se comenta, ¿no? Que todo el mundo estaba llorando, que todo el mundo estaba de depresión, o sea, que vamos, que había un luto nacional, un ujú. luto enorme por la muerte de Augusto, mientras que por la muerte de Tiberio fue justamente lo contrario. O sea, la gente se alegró supuestamente de la muerte de Tiberio, porque como decía, ¿no? Tiberio fue un emperador muy impopular, sobre todo después de la muerte de Germánico. Así que las fuentes nos cuentan que el pueblo, ¿no? Que la sociedad romana, en vez de llorar, pues que, vamos, que lo celebraron, que salieron a las calles a celebrar que el viejo había muerto. De, de hecho, algunos fragmentos de Suetonio, de este historiador, dice que, por ejemplo, lo leo textualmente: la gente se echó a correr en todas direcciones, mientras unos gritaban Tiberio, Artíber, otros rogaban a la madre tierra y a los dioses manes que no acogieran al muerto. O sea, Ostras. supuestamente, según Suetonio, la gente rogaba, ¿no? Que Tiberio fuera arrojado al río Tíber. Uf. Y no solo eso, sino que su alma, ¿no? Su cuerpo, ¿no? No fuera acogido por los dioses, no fuera acogido, ¿no? En el más allá, sino que, pues eso, se pudriera en lo más profundo del purgatorio o donde fuera. Vamos, no lo querían. Sí. Y al mismo tiempo, mientras la gente se alegra de la muerte de Tiberio, la gente mostró su alegría también por el ascenso al poder de Calígula. ¿Y por qué? Pues básicamente porque era hijo de Germánico. Sí. Como hemos mencionado en el programa anterior, Germánico era la persona más popular del imperio. O sea, no había nadie más popular que Germánico en ese momento. Era súper mega popular, querido por todo el mundo. Así que el hecho de que un hijo de Germánico fuera el nuevo emperador, fuera su sucesor, pues se veía como algo buenísimo, como Ujú. algo que nos ha tocado la lotería, ¿no? O sea, como, digamos, como algo como el karma, ¿no? Que digamos, ¿no? O sea, porque si echamos la culpa de la muerte de Germánico a Tiberio, pues ahora Germánico se ha vengado porque su hijo es el nuevo emperador. Su hijo es el nuevo emperador y entonces pues el karma ha actuado, ¿no? Y ya pues nos hemos vengado de Tiberio. Ujú. Y se dice que a medida que Calígula iba caminando hacia Roma con el cadáver de Tiberio, pues cientos de personas salían al camino
y aplaudían a Calígula y lo vitoreaban y le decían todo tipo de cosas. Por ejemplo, Suetonio, que como digo, pues es el Jorge Javier Vázquez de la antigüedad, pues escribió que cuando la gente encontraba a Cayo en ese camino que hacía hacia Roma, le llamaban su estrella, su polluelo, su muñequito, su niño. O sea, le llamaban de todo esto, ¿no? O sea, se supone que todo esto es de forma cariñosa. Le Cariñosa. llamaban su estrella, su polluelo, su muñequito, su niño, etc. También se cuenta que por toda Italia se sacrificaron miles de animales para pedir que el joven emperador tuviera la salud necesaria para gobernar el imperio durante muchos años y que tuviera el favor de los dioses. Pues evidentemente, como tú comprenderás, el camino entre Nápoles y Roma no es corto, y mucho más si estamos trasladando un cadáver. Así que tardaron 12 días. Tiberio murió en el 16 de marzo y la procesión no llegó a Roma hasta el 28 de marzo. En ese momento, cuando la procesión llegó a Roma, Calígula se presentó ante el Senado y dio un discurso, ¿no? Su discurso, digamos, inicial como emperador, ¿no? Y se supone que en presencia tanto de senadores como de caballeros, como del pueblo llano, recibió en bloque todos los poderes y honores que Augusto había tenido y que éste había pasado a Tiberio y que ahora pues eran para él. Por eso recibió la potestad tribunicia, recibió el imperium proconsular y recibió el título de Augusto. Únicamente las cosas que no recibió Calígula fue el cargo de pontífice máximo y también el título de padre de la patria que había tenido Augusto, ¿no? Y por ejemplo, este título de padre de la patria es lógico que no lo tuviera, que lo rechazara, porque lo cierto es que es un poco absurdo llamar padre de la patria a una persona de solo 24 años. Vale. Entonces, a partir de ese momento, de que el Senado lo confirmó como emperador y le dio todo el poder, pues ahí ya tenemos que se inicia formalmente, ¿no? su principado. Y a partir de ese momento, ya como emperador proclamado y demás y confirmado por el Senado, uno de sus primeros actos fue, por supuesto, el funeral de Tiberio y su traslado al mausoleo de Augusto. Por supuesto, Calígula, a pesar de lo que lo odiaba supuestamente, no quiso ultrajarlo, ¿no? No quiso arrojarlo al Tíber ni nada de esto. Y le dio el enterramiento formal que se merecía como emperador y como abuelo adoptivo. Entonces, se dice que desde el 28 de marzo, el cadáver, la solemne procesión del traslado del cadáver no había entrado en Roma. O sea, se había quedado a las afueras y el que había entrado era Calígula. Y la procesión con el 3 de abril, ¿no? Hasta unos días después. En ese momento, el propio Calígula, vestido de luto, pues protagonizó el funeral público, se dijo un discurso, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, pues, las cenizas del Princeps, las cenizas de Tiberio, fueron depositadas en ese mausoleo de Augusto. Y aquí, para terminar, que quería decir dos cositas más. Y es que... una cosa, antes, Óscar, lo de no ultrajar el cadáver, aquí, claro, aquí tenemos ese doble pensamiento, ¿no? De que lo hizo para no enemistarse con nadie que sí que pudiera tener simpatías por Tiberio. Digamos, aunque él lo quería ultrajar porque era el responsable de la desgracia de toda su familia, o no ultrajó el cadáver porque realmente quería a Tiberio, o sea, porque realmente había entablado esa amistad y también era su abuelo adoptivo. Aquí tenemos esa doble vertiente, ¿no? ¿Por qué finalmente, teniendo el poder y pudiendo ultrajarlo, además, según Suetonio,
Tiberio guardaba la enemistad de todo el pueblo? ¿Por qué al final no lo ultrajó? Tenemos ahí también la duda, ¿eh? Pues aquí hay que añadir dos teorías más. Y es que, aparte de lo que tú has dicho, Mm, y es que, en primer lugar, no quedaría nada bien que el nuevo emperador iniciara su sí, principado, pues ultrajando al anterior. Me refiero, eso es. eso queda fatal, ¿no? Eso queda fatal, que tu primera acción como emperador sea ultrajar el cuerpo de tu antecesor. O sea, queda fatal. O sea, ¿no? Hay que estar a la altura del cargo, ¿no? Digamos. Y habría quedado fatal, ¿no? Que tú hicieras eso. O sea, no iba contra ¿no? El porte, ¿no? Y la dignidad que tenía que tener un princeps, ¿no? Que tenía Bu- que tener un emperador. Bueno, pero por ejemplo, para engrandecer esa leyenda negra de Calígula, hubiera sido un comienzo espectacular, ¿no? O sea, todo lo malo que se habló de la posterior y de cosas malas que hizo, esto Sí. hubiera sido un comienzo grandioso, ¿no? El comienzo mi reinado, mi principado como emperador, ultrajando el cadáver del antiguo emperador de Tiberio. Hubiera sido, madre mía. Y aparte de lo que decía, ¿no? Sí, De guardar la dignidad del cargo, también tenemos que decir otra cosa. Y es que tú no quieres ultrajar el cadáver de tu antecesor por si acaso hacen lo mismo contigo, ¿sabes? eso Pues es. cuando te toca el Para no turno. crear precedentes. Exacto, exacto, para no crear precedentes. Porque si ultrajamos el cuerpo de un emperador, por supuesto, eso crearía un precedente que Mm, podría usarse nuevamente en el futuro. Entonces, sí. Calígula sabía que su vida podía ser muy larga y podía ganarse la enemistad de mucha gente y no quería que eso pudiera llegar a sucederle a él o a cualquiera, ¿no? Que pudiera sucederle en el futuro. Mm, Entonces dijo, sí. mejor no vamos a crear el precedente y vamos a hacer que el cargo de emperador, que el cargo de princeps, sea formal y sea una cosa sagrada y que no se pueda vulnerar. Bueno, pues de momento hasta aquí no podemos decir nada malo de Calígula, excepto ese rumor, ¿no? Que hay que fue el propio Calígula quien envenenó a Tiberio o quien Ok. ordenó que se le echaran mantas encima. Pero salvo eso, en Mm, principio, no, a ver, no sabemos si eso es cierto tampoco. Como has mm, comentado tú, los historiadores de hoy en día están, digamos, por la teoría de que no, de que murió de muerte natural. Así mm, que, si nos basamos en eso, por el momento Calígula no es ese ser despreciable eh, como el que ha pasado a la historia, ¿no? De momento, sí, podemos decir que no. Ya veremos en los próximos programas qué vamos a mm, opinar sobre Calígula. sí. Y un último y rápido detalle Mm, para darnos cuenta de la excepcionalidad de Tiberio, y es que Tiberio fue uno de los pocos emperadores romanos que no fue divinizado tras su muerte. O sea, por ejemplo, Augusto, cuando murió, pues sí. se le convirtió en un dios, se le convirtió en el divino Augusto. Mm, Mientras que Tiberio no. O sea, se dice que Calígula solicitó al Senado que le concedieran a Tiberio el mismo tratamiento que le habían dado a Augusto. Y eso mm, incluía lo de divinizarlo. Pero, pero el Senado, que no se llevaba nada bien con Tiberio, pues escurrió el bulto, ¿no? O sea, ignoró la petición de Calígula de divinizarlo. Y lo cierto es que Calígula no insistió. Me refiero, al ver que el Senado le estaba ignorando, no insistió en el tema. vale. Entonces, pues, Tiberio fue uno de los pocos soberanos del Imperio Romano que no fue divinizado tras su muerte. Aunque lo cierto es que tampoco se llegó al extremo de condenar su memoria, ¿no? De De una condenarlo damnatio de memoria. exacto, a una damnatio memoriae. Entonces, Tiberio se quedó, digamos, en un limbo, ¿no? O sea, Vale. se murió, no lo condenamos a la damnatio memoriae, pero tampoco lo divinizamos. Vale, así es como ha quedado en tablas, ¿no? Ni una cosa ni otra. Sí, Bueno, es un emperador que hemos tenido, ahí queda la cosa y sigamos con el siguiente, ¿no?
Sí, entonces yo creo que simplemente Calígula cumplió con la formalidad, cumplió con el protocolo de pedir que lo divinizaran, pero una vez que el Senado lo ignoró, pues ya no le hizo caso y decidió no insistir. A lo mejor esto es una muestra ¿no? De que no se llevaban bien o de que lo odiaba o lo que sea, que no insistió en el tema y en el fondo se regocijó de que no lo hubieran divinizado. Sí, claro, tenemos la doble vertiente, porque cuando has empezado a comentarlo, antes de dar la explicación que has dado a posteriori, sí que digo, bueno, digo, es que encima pidió al Senado que lo divinizaran, o sea que te queda la duda de decir, ¿se llevaba mal? ¿No se llevaba mal? Porque claro, pide que lo divinicen, pero cuando el Senado se lo deniega, no insiste. Entonces ahí queda la duda de, claro, porque él también podía haber cogido y haber dicho, no voy a proponer al Senado que lo divinicen, no lo Exacto. propongo. O sea, como acto de desprecio, es que ni lo voy a mencionar ya. Yo ya soy emperador, queda ahí. Pero sí que solicitó al Senado que lo divinizaran. O sea, es que queda ahí la duda, ¿eh? Yo estoy en Mm, la duda. No sé, sí, sí. veremos a ver a posteriori. Yo voy a actuar un poco como defensor de momento de Calígula. De momento no ha hecho nada malo, ¿eh? A ver lo que pasa. Que vale, sí, Suetonio dice que lo pudo envenenar, que ordenó que le echaran mantas para asfixiarlo, pero bueno, veremos a ver, veremos a ver. Y nada, hasta aquí llega nuestro episodio de hoy, porque Mm, a partir de ese momento ya tenemos que hablar acerca del principado de Calígula y de todo lo que hizo como emperador, que desde sí. luego no fue poco. O sea, aunque su principado durara poco, ¿no? Aunque su principado solo durara 4 años, del 37 al 41, pues hizo bastante en su corto periodo de tiempo en el poder. Pues nada, Oscar, hasta aquí el programa de hoy. Nos hemos quedado ahí en el punto culmen, ¿no? de la biografía de Calígula. Espero que les haya gustado a los oyentes. Seguiremos con, digamos, ya lo mejor o lo más esperado, ¿no? de la biografía de Calígula. Así que, nada, un placer que hayas visitado de nuevo la Biblioteca de la Historia. Seguiremos con la vida de Calígula. Y como siempre, pues nada, dejaré en la descripción del audio los enlaces a tu página web, a tus canales de divulgación en iVoox, YouTube y a tus redes sociales. Y nada, un placer, Oscar, que nos hayas visitado de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Gerión. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los oyentes y espectadores que nos han visto desde las distintas plataformas. Y por supuesto, les invitamos a seguir escuchando la Biblioteca de la Historia para seguir humanizando a Calígula y entender ese imperio romano del siglo I. Porque ¿a quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? Eso es. Pues nada, como siempre digo, muchísimas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.